Bueno, ahora sí, buenas noches. La reunión de ahora principalmente tiene una intención. Era principalmente para los que tenemos alguna misión como iglesia o acompañamos en una misión, y decía, o los que quieren unirse pronto a una de ellas. La intención de la reunión es ponernos de acuerdo como iglesia en algunas cositas, ¿no? No andar regando el tepache ahí de repente, ¿no? Quiero una reunión donde pues participan. Me da gusto ver, creo que casi todas las reuniones representadas, donde participan. Si tenemos dudas, si podemos ayudarnos unos a otros, esa es la intención de hoy, ¿ok? Vamos a partir el tema en dos partes, ¿no? De lo que hacemos. La primera parte, el fondo de lo que hacemos, que es lo más importante, y tienes que grabártelo, que es lo más importante. Y lo segundo van a ser las formas, y aprender a separar esto, ¿sí? Aprender a separar lo importante de lo más importante siempre, ¿sí? Pero si los quisiera muy participativos, en el afán de bendecirnos unos a otros, ¿sí? Esa va a ser la intención. Entonces vamos a comenzar por la primera parte, que es el fondo de lo que hacemos, ¿sí? Vamos a hablar de evangelismo, vamos a hablar de evangelizar. Y lo primero es, ¿por qué debemos de evangelizar? ¿Sí? ¿Por qué debemos de hacerlo? Y yo creo que hay dos respuestas, ¿sí? Una es porque es un mandamiento, ¿verdad? Está al final de cada evangelio. En Mateo 28, 19 se nos dejó un mandamiento. La iglesia lo conocemos como la Gran Comisión. El Señor nos dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego, por si fuera poco, hay una promesa del Señor donde dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la recompensa, imagínate, de evangelizar. Esta es la recompensa, ¿sí? Si nosotros compartimos el evangelio como Él nos lo manda, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, con alguien que no comparte el evangelio, no lo está compartiendo, esta promesa no es para él, ¿ok? Todos los que estamos aquí, gracias a Dios, pues la promesa sí es para nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque es un mandamiento y es un gran motivo para hacerlo, no es el principal motivo para evangelizar. El principal motivo de evangelizar es el amor y es la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Es decir, nosotros nos convertimos al escuchar el evangelio de una persona, o al oírlo, al verlo en un folleto. Nosotros todos los que estamos convertidos, así nos convertimos. ¿Cómo lo sé? Porque no hay otra forma de convertirse, ¿sí? Más que escuchando el evangelio, ¿sí? Si alguien no ha escuchado el evangelio, no conoce el evangelio, hermano, es imposible que sea convertido, ¿ok? Entonces, si el evangelio nos convirtió a nosotros, ¿ok? Y todo lo que significa el evangelio, que nos dimos cuenta que estábamos perdidos, nos dimos cuenta que íbamos directo al infierno, nos dimos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor en un segundo nos perdona y nos da salvación. Tiene que nacer en esa persona, tiene que haber nacido en nosotros la intención de compartirlo con otros. Es así de sencillo. Yo quisiera decirte difícil, solo por no sonar muy agresivo, ¿no? En realidad es imposible que alguien que no quiere compartir el evangelio, que no tiene intención, es imposible que él lo conozca o ella lo conozca, ¿no? Esto es natural. Alguien que conoce el evangelio y lo vive, enseguida tiene deseos de compartirlo con los demás. Eso es así,
de natural. Lo demás, si alguien dijera, no, pero yo sí soy convertido, pero no lo quiero compartir, pues te pondría en una posición peor, ¿no? Te pondría en una posición de asesino, de alguien, es decir, como alguien que descubre la vacuna contra el cáncer, va a decir, yo la conozco, pero no se la voy a enseñar a nadie. Pues, te pone en una posición de peor, ¿no? Peor para con Dios, ¿verdad? Entonces no es así. El que conoce el Evangelio y es convertido, tiene en su corazón, a lo mejor no lo comparte mañana, a lo mejor, hermano, puede no compartirlo en un año, a lo mejor a muchos de nosotros así nos pasó, pero tienes la intención de compartirlo. A lo mejor te gana el miedo muchas veces. A mí el miedo muchas veces me paralizaba al principio, y yo volvía a mi casa sin hablarle a nadie, que decía, chin, otra vez y otra, pero yo sabía que tenía que compartirlo, yo sabía que ahí estaba la salvación, ¿verdad? Eso es así, es algo natural. Así de importante es el Evangelio, ¿ok? Ahora, no solo es predicarlo, hay una premisa que tenemos que dejar desde el principio y que tiene objeto la reunión de hoy, y no es la primera vez que lo hacemos. Ya lo hemos hecho, no sé si hace un año lo hicimos. La intención es hacerlo así por lo menos una vez al año, porque sí hay un riesgo, hermanos. Los que predicamos el Evangelio, hay un gran riesgo. Dice Gálatas 1:8 y Gálatas 1:9. Si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ahí Gálatas 1:9 también dice que el que comparte otro evangelio es anatema. Y anatema quiere decir que es maldito para Dios, ¿ok? Esto no se trata solo de buenas intenciones. Esto se trata, hermanos, si estamos diciendo que en el Evangelio está la salvación, tú y yo nos salvamos por escuchar el Evangelio. Las personas se salvan al escuchar el Evangelio. Si las personas escuchan un falso Evangelio, las personas se pierden. Es decir, el que cree un falso Evangelio se pierde, ¿sí? Y porque nos puede parecer exagerado Dios, como si tuviera alguna parte exagerada. Si no, todo está en su justa medida. El que comparte otro evangelio es maldito para Dios. Entonces, así de importante es no solo compartirlo, sino compartir el evangelio correcto, ¿ok? Y no hay otra cosa que compartir, hermano. A veces, hoy en realidad, el cristianismo, la iglesia evangélica, está sumergido a nosotros nos puede parecer, pero, o sea, ¿quién va a compartir un evangelio falso? Es más fácil de lo que tú crees compartir un evangelio falso. Lo que le ha pasado a la iglesia cristiana hoy es eso, oh, pobrecito, oh, déjale, doy por su lado, y pasas a compartir un evangelio falso. ¿Sí? A lo mejor a ti no te suena esto, pero por ejemplo, cuando le decimos a alguien, a un matrimonio que tiene problemas, y le decimos, ven a Cristo y Él va a arreglar tu matrimonio, ese es un evangelio falso, ¿sabías? Y el que comparte un evangelio falso es maldito para Dios. Cuando le decimos a alguien enfermo, no, hombre, ven a Cristo y Él te va a hacer un milagro, ese es un evangelio falso. Y el que comparte un evangelio falso es maldito para Dios. Imagínate, a lo mejor algunos de nosotros lo hemos hecho en nuestro afán pues claro que no es cómodo cuando vas a un velorio confrontar a la gente con su pecado. Claro que no es fácil cuando vas a un hospital y alguien lo desahuciaron y la familia está llorando, pues no es fácil confrontarlos con su pecado, pero no debemos de sucumbir ante esa tentación de decirle, no, hombre, acércate a Dios, vas a ver que va a ser un milagro, acércate a Dios, vas a ver que todo va a estar, porque ese es un evangelio falso, ¿sí? Y aunque nos pudiera parecer exagerado, te digo, no es exagerado, es lo más importante que existe, el evangelio, ¿ok? Y hoy existen muchos más, ¿no? Ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y nada te va a faltar, ven, y todos estos evangelios falsos, ¿ok? El evangelio
La palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿ok? Buena noticia, y es lo que se nos mandó predicar. Dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Allá en el otro pizarrón, ahí se quedó lo que veíamos el domingo, porque es importante en lo que vamos a ver hoy también. El evangelio, dice 1 de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Imagínate, esto tiene muchas ventajas. Nosotros, no es un tema como otro de la iglesia, en el que somos, es decir, tú llegas hoy puede llegar aquí un cristiano nuevo y no puede ser ignorante en este tema. No hay forma de ser ignorante en este tema. ¿Por qué? Porque es lo que lo convirtió. Oye, tiene un día de convertido. Bueno, no es ignorante. En el evangelio no es ignorante, porque se convirtió escuchando el evangelio. ¿Sí te das cuenta? Puede ignorar otras cosas. A lo mejor si mañana le hablan de justificación, de redención, de apocalipsis, esas no las sé, pero el evangelio lo sé. Si soy cristiano lo sé, ¿verdad? Porque no hay otra forma de ser cristiano, ¿no? Y ese es el evangelio, la buena noticia, ¿ok? Que Dios nos ofrece salvación, que Dios perdonó nuestros pecados, que Dios nos va a llevar al cielo. Esa es la buena noticia. La salvación y el perdón, ¿ok? En esas 4 columnas, el evangelio es esto. El evangelio significa buena noticia. Esa es la buena noticia, la salvación, ¿ok? Lo he partido en 4 porque hay 4 partes inherentes que no pueden faltar en nuestra predicación, que sin que sean en sí misma la buena noticia, son parte del evangelio o de cómo compartir el evangelio. Porque ya dijimos que Él nos salva, que Él nos perdona, pero tampoco no puedes obviar ni dejar de ver en la Biblia que hay una condición. ¿Sabes cuál es esa condición? El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con vosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Por toda la Biblia, y principalmente nuestro Señor Jesús, cuando predicaba, Él hablaba de esto. Por ejemplo, en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Si te das cuenta, lo menciona como separado. Arrepentíos y creer en el evangelio, porque en realidad así es. El evangelio es exclusivamente la buena noticia, pero a la hora de predicarlo hay estas 4 partes que no pueden faltar a nuestro evangelio. ¿Ok? Una es la condición, el arrepentimiento. En Lucas 5:32 dijo nuestro Señor Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y muchos más, ¿no? Que nosotros ya conocemos parte
de esto. En Hechos 17:30 decía Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de vida. Arrepentirse es dejar el pecado. Arrepentirse es un cambio de mente. Arrepentirse es comenzar a caminar en santidad. Eso es el arrepentimiento. Okay. Pero todavía faltan otra vez dos cosas que agregarle al Evangelio, ¿ok? En la forma de compartir el Evangelio, indispensable, es decir, no puede ir separado del Evangelio. El Señor lo decía muchas veces en Marcos 2:17. Aquí ya estamos hablando de cómo tiene que predicarse, hermanos, ¿ok? Y a la hora que tú quieras me puedes interrumpir. El Señor decía: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí llegamos a la parte más difícil, pero que no puedes evitar a la hora de predicar el Evangelio, ¿sí? Que confrontar al mundo con su pecado. De hecho, decirle a la persona, al mundo al que le estés hablando, hay que decirle que tiene pecado, que es pecador. Solamente por si no lo sabía, es pecador. Hay que confrontarlo con su pecado. Así se ve en Hechos 3. Hechos 3:12. Pedro decía al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y mira el 3:15, les dice: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Miren todo lo que les dijo Pedro. Nosotros a veces nos asustamos cuando oímos a alguien predicar muy duro. ¿Te acuerdas cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Te acuerdas cómo predicaba? Es la parte más difícil, hermano. Es la parte más difícil, pero hay que confrontar al mundo con su pecado. Hay que decirle al mundo que es pecador, ¿sí? Reconociendo, te digo, yo lo sé. Es la parte más difícil. Esta parte es la que ha hecho que hoy el cristianismo cambie el Evangelio, ¿sí? Cambie el Evangelio por cosas más suaves, ¿no? Pero una predicación del Evangelio sin decirle al mundo que es pecador no es Evangelio. No es Evangelio, ¿sí? ¿Por qué a mí, por ejemplo, si me dicen hoy: oye, se descubrió la vacuna del cáncer? Te da chido, qué bueno. O sea, ¿dónde viste? En Facebook, qué bueno. Es más, déjale doy compartir. Ya, qué padre, ¿no? Pero si yo tengo cáncer y tú me dices: se descubrió la vacuna contra el cáncer, hermano, por el amor de Dios, brinco, salto, todo. O sea, para que el Evangelio sea Evangelio. Por eso el Señor dijo: si yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Yo vine por los pecadores. Esta es la parte, sin duda alguna, es la parte más difícil al predicar, pero es la que hace que el Evangelio sea Evangelio, ¿verdad? Sin esto, sin confrontarlos con el pecado, es lo que el Señor nos dijo cuando nos dijo: no le den las perlas a los cerdos. Yo no le puedo decir a la gente, imagínate a alguien que no se siente pecador, yo no le puedo decir: pero Dios murió por ti. Va a decir: qué chido, qué padre. Pero no es lo mismo que primero le digas: eras pecador, estabas muerto,
Y cuando él lo recibe y lo cree, dice, bueno, ya tranquilo, Dios murió por ti. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Dice en Hechos 2, desde el 2:36. Mira lo que otra vez les predica duro. Les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Sí, es decir, Pedro no se andaba por las ramas. Les está diciendo: ustedes mataron a Cristo, ustedes crucificaron al autor de la vida, ustedes son esto, ¿no? Bueno, ahí se ve en esos pasajes que se señalan pecados de manera muy específica. La pregunta es, para nosotros, hay personas que conocemos muy de cerca, sobre todo familiares, ¿hasta dónde se puede decir algún pecado como idolatría, como avaricia, de manera muy específica, sin caer en el juzgar? O sea, aunque hay que juzgar, claro, ¿verdad? Pero sin caer en ese tipo porque casi siempre la respuesta inmediata es: no me juzgues, ¿no? Y claro que sabemos nosotros que sí, es necesario inclusive caer en eso, pero mi pregunta va con la intención de... Cuando la intención no es hacer pleito, la intención es que entienda la persona que se salve. Me mueve el ver que la persona va al infierno. Sin embargo, a veces hay que cuidar un poco las palabras, no sé, o es válido. Cuidar las palabras, sí, pero sí hay que ser claro. O sea, como tú dices, en pecados específicos como ese, claro que hay que mencionarlos específicamente, ¿no? Porque si no, es decir, volvemos a lo mejor lo que hablábamos el domingo un poco en otro tema de cosas generales. Acérquense a Dios, o quiero que sean santos, pero, o sea, al decirle a un idólatra, es que Dios quiere que te arrepientas, pero sé más específico, y al final de cuentas hay que ser específico, ¿sí? Con todo el tacto del mundo y con todo el amor del mundo. Porque en muchas de las ocasiones sí decimos, todos tenemos pecados, somos pecadores, pero a veces andamos en algo muy general. Exacto. Y yo creo, sobre todo, yo creo que entre más sea el vínculo cerrado, por ejemplo, con familiares, pues más conocemos a la persona y más conocemos el pecado que hay. Y yo en lo particular, por eso pregunto, yo no veo problema en hacerlo directamente. No lo hay, de hecho el Evangelio es así, y hay que marcar un pecado. Si tú te fijas el Evangelio y nuestra conversión comenzó arrepintiéndonos, no de todos los pecados que teníamos, de alguno en específico, ¿sí? Y eso ya nos hace sentir la necesidad de Cristo e ir a Cristo. No sé, alguno se convirtió porque tomaba mucho, y alguien lo convenció: no, esa vida es mala, mira, ofende a Dios, tal, y se convenció exclusivamente de la borrachera y un pecado en específico, es decir, uno nada más lo acerca a Cristo. Y luego ya conforme descubres la palabra, te darás cuenta que no solo eras borracho, que eras peleonero, que eras orgulloso, que eras avaricioso y todo. Pero sí, la gente necesita un pecado en específico de que arrepentirse, ¿sí? Es decir, no podemos ser así globales. Arrepiéntete, y vas a decir, ¿pero de qué? Pues si por lo regular no saben que son malos, ¿verdad? Por eso hay que decirle. Y lo que necesita el mundo es eso, un pecado en específico. Uno, porque uno lo va a arrimar a Cristo, y cuando después de que se arrime verá a sus 1800 más que tiene, pero precisamente ahí está la salvación, en algo específico. Yo creo que así fue la de nosotros, ¿no? Algunos se convirtieron precisamente por idólatras. La idolatría misma los trajo a Cristo. Después caminas y te das cuenta que la idolatría era lo menos peor que tenías, a lo mejor, ¿no? Que tenías, pero necesitamos uno en específico que es el que nos va a traer a Cristo, ¿verdad? Entonces, sí, claro que hay que buscar la manera, pero sí hay que ser específicos, ¿verdad? Estábamos viendo, ¿qué? Hechos 2. ¿Perdón? Sí, perdón. Donde Pedro los confronta con predicación dura, y dice en el 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Y entonces Pedro les da el evangelio: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el orden del Evangelio, hermano. Yo no puedo darle a alguien la promesa sin primero confrontarlo con su pecado. ¿Okay? Ese es el orden. Si a su pecado hay que agregarle las consecuencias. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Infierno, dice Mateo 10:28. Apocalipsis 21:8 nos dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y básicamente esa es la predicación del Evangelio, hermano. Ya nos podríamos ir y ya acabamos, ¿ok? Pero básicamente esa es la predicación. No puede faltar ninguna de esas 4 partes, ¿ok? Tienes que comenzar con decirle que es pecador. Tienes que seguir con la consecuencia del pecado. El pecado y todos los versículos que hay después de Isaías, que dice que el pecado nos separa de Dios, hace que Dios voltee su rostro de nosotros, ¿okay? Y luego sigue la condición. Pero si se arrepienten, es decir, si cambias de vida, y luego ya le das la buena noticia, Dios te perdona, Cristo pagó por ti. Te adopta, te compra, y todo lo que veíamos las últimas semanas de lo que es una salvación tan grande, todo lo que hizo el Señor por nosotros. Hasta aquí te digo que es la parte más importante de lo que hacemos. No sé cómo si te evalúas en esta parte, ¿cómo consideras tu predicación del Evangelio? ¿Okay? Esas 4 partes las incluye tu predicación, entonces tu Evangelio está completo. Nunca deben de faltar. ¿Okay? ¿Qué no? Si alguien dijera, bueno, ahora aconséjenos, ¿qué no debemos de predicar? Bueno, todo lo que no sea Evangelio, no lo debemos predicar. Me refiero estamos hablando de evangelizar, hermanos, ¿ok? Entonces, cuando salimos a una plaza, no hablamos del diezmo, ¿no? Cuando vamos a un hospital, no hablamos del arrebatamiento, ¿ok? No hablamos de esas cosas, no hablamos, no sé, de la historia de la iglesia, no hablamos, o sea, de cosas profundas, hablamos del Evangelio. Sin embargo, sí, cualquier tema deberíamos de ser capaces de llevarlo al Evangelio, ¿ok? No sé si hasta aquí todos estamos bien. Esto es lo más importante, hermanos. Esto es lo más importante. Sin embargo, la reunión tiene más que ver con la segunda parte, que son las formas, que el fondo. Sin embargo, el fondo es lo más importante, ¿ok? Y yo creo que aquí todos andamos bien en esto, o deberíamos de andar bien en esto, y lo que no, hoy es tiempo de corregirlo. Pasar en que no sea esto lo que predicamos completo, pasamos a ser malditos para Dios, ¿ok? No es cosa menor, hay que tener mucho cuidado. Mándame. En la ocasión anterior que nos dio este tema, comentaba que era también un poco más flexible estas 4 columnas, que también se podían intercalar un poquito, hacerlo más dinámico. Claro, eso
vamos a regresar al final a esto, porque es lo más importante, ¿ok? El fondo. Ahorita vamos a ver, sí, algunos consejos de cómo hacerlo, ¿ok? Pero ahorita regresaremos a él. Ahora vamos a brincar a las formas, ¿ok? Ya vimos, esto es el fondo y ahorita regresamos a él. Pero sí quiero que te lo grabes, es lo más importante, ¿ok? Ahora siguen las formas. Pero ahora, por el tipo de reunión que propusimos tener, las formas son importantes para nosotros como iglesia, ¿sí? Como iglesia, es decir, que sí, que no podemos hacer, ya hablando de cosas prácticas como iglesia. Oye, en otra iglesia lo hacen diferente, bueno, eso no nos interesa. Ahora vamos a hablar de nosotros como iglesia, y por eso la cita era para los que teníamos alguna misión o vamos a comenzarla pronto. Las formas, y vamos a tratar de responder preguntas tan sencillas, ¿sí? Desde las más sencillas, yo tengo algunas, si a ti se te ocurre otra, igual hoy es tiempo. Tan sencillas como empezar, ¿qué se necesita para predicar el evangelio? ¿Sí? Es decir, ¿quién puede hacerlo? ¿Hay que tomar un discipulado? ¿Qué se necesita? Y la respuesta es lo que decíamos, solo ser cristiano verdadero. Todo el que ya es cristiano, aunque sea de un día o de 2 días, ya está capacitado para compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que él acaba de escuchar, ¿sí? No necesita más. Creceremos en otras cosas, incluso creceremos en nuestra habilidad para predicarlo, creceremos en palabra algún día y todo, pero desde el siguiente día, cuando tú te conviertes, ya eres capaz de compartir el evangelio. ¿Qué se necesita para predicar el evangelio? Ser un cristiano verdadero. ¿Qué es un cristiano verdadero? Alguien que escuchó el evangelio y lo creyó. Es lo que pasó, lo que veíamos ahorita. Se dio cuenta que era pecador, supo que iba al infierno y que Dios le ofrecía salvación si se arrepentía, y se arrepintió. ¿Ok? Pero esto es tan importante. ¿Por qué nace en ti ese deseo y por qué lo predicas? ¿Por qué? Porque, hermano, no pienses en el mundo. ¿Sí? Yo me acuerdo y lo tengo bien claro, hermano. Cuando yo me convertí, entendí esto perfectamente, recibí la luz, pasa lo que dice la Biblia. Haz de cuenta que yo sentí un velo que se cayó de mis ojos, ¿sí? Vi todo mi pecado, vi toda mi suciedad, pero también vi la gracia de Dios perdonándome. Ya me gocé y todo, lloré todo. Cuando acabé de llorar, lo siguiente que pensé es en mi esposa, en mi mamá, en mis hermanos y en mi familia. De inmediato, hermano, ¿sí? Es decir, cuando recibí el perdón, lógico que estaba bañado en lágrimas, lloré, y aunque duré todo el día llorando, tan pronto saqué mis lágrimas, a mi mente vino ella y vino mi familia. Pues, ¿de qué estamos hablando? Y yo no iba a esperarme, bueno, ojalá y déjame consigo una iglesia para llevarlos a que oigan la palabra, o déjame, hermano, o sea, tengo que predicarles el evangelio. Oye, ¿qué es lo que sé? Sé 3 versículos, eso voy y se los doy. Y cuando sabía 6, fui y les di los 6. Y cuando sabía 10, fui y les di los 10. No hay nada que esperar, esto es de vida o muerte. No hay discipulados que tomar, no hay nada más. El evangelio es de vida o muerte, ¿sí? Yo creo que a ti te debe de haber pasado igual. Tan pronto levantaste tus rodillas de ahí, pues claro, dijiste, qué padre, el Señor me perdonó. Y yo creo ibas a dar tu primer brinco de gozo y dijiste, pero ¿y mi papá? ¿Y mi mamá? Y pues claro, si el Señor acaba de cambiar tu corazón, el egoísmo se fue y empiezas a pensar en los demás. ¿Okay? ¿Qué se necesita para predicarlo? Solo haberlo escuchado y haberlo creído. ¿Ok? Yo quiero tus preguntas, las preguntas que tengas, hoy vamos a tratar de responderlas entre todos. ¿Ok? La segunda es, ¿las mujeres pueden predicar el evangelio? Y la respuesta es, no pueden. ¿Ok? Deben de predicar. Es un mandamiento predicar. De hecho, si no lo estás haciendo, estás en pecado. Así de clara es la palabra de Dios, ¿sí? Es un mandamiento. Acuérdate, las mujeres solo tienen una prohibición, que es que no pueden predicar en una congregación a hombres,
Hoy en un grupo de damas, claro que deben predicar, pero el Evangelio están obligadas a compartirlo. Te digo, ¿te acuerdas otra vez la motivación? Si no es porque es un mandamiento, es que si yo escuché el Evangelio y fui salva, quiero salvar a todos los que pueda, empezando por las personas que quiero, ¿verdad? Así es que, pues ni modo, para las mujeres, que yo las entiendo, que son como que más cómodas, ¿no? Y claro, órale sacerdote, usted y mal sacerdote, y usted no predica, y no, tú también tienes que predicar, ¿sí? Usted también tiene que predicar, ¿ok? Los jóvenes pueden predicar el Evangelio. Ahí sí, ¿tú qué dices, hermano? ¿Los jóvenes pueden predicar o deben predicar el Evangelio? ¿Qué necesitan? Nos decía el eunuco, y qué les impide, ¿no? Si el único requisito es ser convertido, todo joven convertido tiene que predicar el Evangelio. En su corazón tiene que tener deseos de predicar el Evangelio. Yo he escuchado opiniones de que aquí mismo, ¿no? Oye, aquel está muy chiquito para predicar. Yo respeto esas opiniones, las respeto, pero están equivocadas. ¿Okay? Todo converso es capaz y tiene que compartir el Evangelio. ¿Okay? Aún los niños predican. Claro. Es decir, es que volvemos al principio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los jóvenes que están allá sentados, no, la iglesia no les va a decir, oye, órale, salgan a predicar el Evangelio. No necesitas, hermano, hacer eso. A la hora que uno de ellos conozca a Cristo, no te va a pedir permiso. Es decir, su corazón va a querer predicar el Evangelio. ¿Sí? Hoy no lo hacen porque, disculpen muchachos, pero no son conversos, ¿verdad? No son convertidos. Pero a la hora que se conviertan, no te van a andar pidiendo permiso para predicar el Evangelio, ¿verdad? No se dice la situación del mundo, pero yo en lo particular, yo llegué a creer que más que creer era pretexto. Era un pretexto que yo ponía, que por temor a dar un evangelio incorrecto, tenía que conocer suficiente de Biblia. Pero ahora entiendo lo que es evangelio y lo que es doctrina. Y me queda claro que no se necesita conocer doctrina para compartir el evangelio. Así es. Con el tiempo la doctrina te va a ayudar a ahondar más en las 4 columnas, pero con que te sepas Hechos 2, Romanos 6, Marcos 1 y Romanos 5, 8, ya la hiciste, y te los tienes que saber porque es lo que debiste de haber escuchado. Y por eso digo que a veces es más el pretexto de uno decir, claro, no, pero no me vaya a equivocar. Así. Cosas de eso. No voy a ser maldito para Dios. Y el temor, o sea, bien fundado sería bueno, pero lo que dice el hermano es que muchas veces es más pretexto que temor, o más bien sí es un temor, pero es ese temor que todos tenemos al principio, ojo, todos lo tenemos, que es más la vergüenza o el temor al rechazo, o con la familia es la vergüenza, no sé, con el primo, si el domingo pasado todavía me eché mis cheves, ¿cómo le voy a decir que conocí a Cristo hoy? O sea, es más otro tipo de temores, ¿sí? A que, claro que sabes el Evangelio, lo que tú escuchaste, ese es el Evangelio, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Lo otro también es hay inseguridad, es decir, porque no cree lo que ha oído, no cree lo suficiente de lo que está escrito. Entonces, por lo que se ve muchos quizás porque hay inseguridad en esa parte de lo que va. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que 2 cosas nos acompañan a nuestra conversión inmediata. Una es, lógico, escuchamos el Evangelio, viene con un hambre de compartirlo, pero también va acompañado con un hambre de conocer palabra. Esas 2 cosas son inmediatas y la una va ayudando a la otra siempre, ¿verdad? Las 2 hambres van inmediatas. Hambre de la palabra y me convierto en un lector de palabra y en un predicador del Evangelio, ¿verdad? Pregunta 4. ¿Debe predicarse a uno o debe predicarse a muchos? Sí, la respuesta es el que se te ponga enfrente, hermano. O sea, si estás afuera de un estadio y van saliendo 1000, pues a los 1000.
¿verdad? Pero cuando vas en un camión y tienes uno al lado, pues es a uno. El Evangelio, siempre nuestra base, y por eso empezamos ahí, más que un mandamiento, es un deseo del corazón. Eso es. ¿Ok? Esto tiene que acompañarte siempre. Más que un mandamiento, es el deseo del corazón, de que la gente conozca lo que yo acabo de conocer. ¿Sí? Nace de un deseo. Entonces, la Biblia habla de los dos casos. Puede ser a muchos. Ahorita leíamos Hechos 2. Y después de aquello que predicó Pedro, dice en el 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate la bocinota que traía Pedro, ¿no? Pero también en el mismo Hechos hay varios ejemplos de que es a uno, ¿no? Yo creo que el que más conocemos es el de Felipe y el eunuco. ¿Te acuerdas ahí en Hechos 8? Cuando Felipe escucha al Espíritu que le dijo: acércate y júntate a ese carro, y en aquel carro pues estaba el eunuco leyendo Isaías, dice Hechos 8:32. Felipe le pregunta si lo entiende y le dice: ¿cómo lo entenderé si nadie me lo explica? Y Felipe desde ahí parte y le predica el Evangelio. Tanto que dice en el 8:36, el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Okay? ¿A quién se comparte el Evangelio? A uno, a 1000, al que tenga siempre. Es decir, el Evangelio no es un mandamiento solamente. El Evangelio es un deseo. ¿Okay? El Evangelio es eso, ¿sí? El Evangelio es más que un ministerio. El Evangelio es más que tener una misión. El Evangelio es un estilo de vida, hermano. A donde te pares, a donde te sientes, hay una persona necesitada del Evangelio. ¿Sí? Y esa es nuestra obligación siempre, y ese es nuestro deseo. Las dos cosas. Es nuestra obligación, pero también es una obligación, como lo decía el Señor. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Él nos manda a predicar el Evangelio, pero es un mandamiento que yo soy gozoso en cumplirlo, porque es el deseo de mi corazón. Al Señor lo vemos igual. Predicarle, ¿te acuerdas cuando alimentó 5,000? Primero les compartió el Evangelio a esos 5,000, pero también lo vemos hablar de uno a uno. Habló con Nicodemo de uno a uno. En Juan 4 se ve que habló con la mujer de Samaria, también de uno a uno, ¿ok? Entonces las dos partes no solo se pueden, hermano, es decir, se deben de hacer, ¿ok? Predicar a uno también es compartir el Evangelio. A lo mejor eso podemos tener. Otra vez, la reunión quiero que sea demasiado práctica y quiero que sea una bendición para la iglesia. En algunos tipos de errores que podemos tener. Podemos tener aquí un hermano que nunca se pare en una misión, en ni una. Y no sé por qué rayos tenemos la idea de que, oye, no va a las misiones, entonces no está compartiendo el Evangelio. Puede estar predicando más que tú y que yo y que todos, ¿sí? Puede estarle predicando. Yo he platicado, por ejemplo, con mi hermano Samuel, y él dice: ¿cómo comparte el Evangelio? Ahí, hermano, en su consultorio y eso. Y a lo mejor no es el caso porque él va a misiones. Pero si tú dijeras: oye, Samuel no va a las misiones, anda bien frío el hermano, y a lo mejor le ha predicado a más gente que todos los que estamos aquí sentados, ¿sí? Una parte de la reunión de hoy es el no ser tan prontos para ese tipo de juicios entre nosotros y entender que no es lo único una misión, ¿sí? Que en todos lados podemos cumplir el mandamiento. Yo creo que no es casualidad. Le decía a mi esposa: hoy yo me moví como 2 días en taxi. A 3 taxis me subí y a los 3 los evangelicé, y con todo el miedo del mundo, y dice: Señor, dame palabra, dame palabra, dame palabra, dame palabra, ya voy a llegar, dame palabra, por favor. Y yo estoy seguro que muchos lo hacen así. Eso es cumplir el mandamiento, ¿sí? De hecho, lo otro es: oye, yo ya voy a una misión,
¿sí? Ya estoy en una misión. Es como yo comparto el evangelio los martes en el hospital. Y a todos los que se me paren en la semana, no, yo soy exclusivo, no, discúlpame, no, hermano, hay que evangelizar a todos, a todo el que te topes, al que va en el camión, al del trabajo, al que te topas en el seguro, en el banco, hay que compartir el evangelio, ¿sí? ¿Qué? Pero, ¿qué opina? Bueno, yo ya sé lo que opina, pero ¿qué opina de los que su propia vida está, que no llevan bien ni en uno ni en dos, pero andan en el tren? O sea, yo pienso que no deben de predicar porque están siendo mal ejemplo. No, pero no importa. O sea, acuérdense que había unos que decía Pablo, un ejemplo que decía Pablo, oye, algunos hasta predican por envidia o por algo, y Pablo decía, sea por envidia, sea por lo que sea. Eso sí es muy importante. No hay ninguna razón para no predicarlo. Oye, yo estaré mal y me quemaré, pero el Señor puede salvar a mucha gente a mi predicación, ¿sí? No hay... Yo he escuchado mucho que dicen, ay no, para andar como el hermano aquel, mejor no. O sea, entonces ahí estamos siendo de mal, ¿cómo se llama? Sí, podemos ser de tropiezo, pero eso yo tendré que corregirlo en mi vida. Pero no, yo por ejemplo no debo de dejar de predicarlo, ni ahora yo como pastor no puedo decirle a alguien que no lo predique. Pero ¿okay? ¿Qué le puede decir que se corrige? Eso es otro, claro, pues exhortaciones a diario, tenemos que corregir nuestra vida. Y otra vez, pensando que es por amor, si mi testimonio hace a gente tropezar, el mismo amor tiene que hacer que yo corrija mi vida. Pero es que a veces la soberbia no los hace ver que está haciendo de tropiezo. Bueno, eso es lo que tratamos de que se vaya de nuestra vida hoy, ¿ok? Pero lo que se ve en la Biblia, es decir, no hay ninguna razón para prohibirle a alguien predicar. Hay varios ejemplos. De hecho, una vez, ¿te acuerdas que le vinieron a Cristo y le dijeron, oye, allá andan otros allá que ni siquiera son de nosotros? Y Cristo no mandó bueno, ve a ver cómo predican. Bueno, a ver, no, dijo, tú déjalos, el que no es contra nosotros, es con nosotros. Se eleva, eso no hay. Y el Señor es tan poderoso que a la predicación de un pecador, pero la predicación del evangelio completo, Él puede hacer que alguien se convierta. El pecador se perderá, que es también lo que decía Pablo. No vaya a ser que yo, siendo heraldo, vaya a ser descalificado. Claro, porque la gente se puede salvar y yo perderme. Yo puedo ser el mejor predicador, pero andar en pecado y yo me perderé. Y la gente salvarse con el evangelio que yo predico. Imagínate, es lo que decía Pablo. ¿Te acuerdas? No vaya a ser que siendo heraldo y yo venga a quedarme. ¿Verdad? Es que al final de cuentas, hermanos, se van a salvar por el evangelio de Cristo, no por nuestro testimonio. Es porque a Él le pareció que por su evangelio, el que lo predique, con eso se va a salvar, no tanto por el testimonio de nosotros, sino por el evangelio de Él. Así es. Y aparte a esto le falta algo. Es decir, nosotros predicamos esto y por el amor de Dios, yo creo que aquí en eso todos somos expertos. Tú te lo puedes aprender hoy, y de lo que hablamos es de esto, de aprenderla a la forma lo mejor posible, ¿sí? Y a lo mejor aquí ya hay quien lo predica muy bien, ¿sí? Y nadie se convierte, ¿verdad? Porque eso sí tenemos que grabarlo, no depende de nosotros, ¿verdad? No depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. En eso yo soy experto, ¿eh? O sea, yo creo que lo puedo predicar de maravilla, y lo puedo predicar a 30 gentes y verlos que se van como llegaron, ¿sí? Y no depende de mí, ¿no? Y puedo venir y mejorar todavía, y no depende de mí. Y puedo venir y mejorar más, y no dependerá nunca de mí. ¿Ok? Eso es súper importante. No salvamos a nadie. Alguien que diga, oye, ¿cuántos has salvado? Pues espérame tantito, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hacerlo correctamente, y es la parte que el Señor nos dio,
¿sí? Es un regalo de Dios para nosotros. Hoy lo demás, el Señor es soberano y lo hace, ¿verdad? Entonces podemos predicar a uno o a muchos, pues ya quedamos, a uno y a muchos, ¿ok? No es pretexto para el que solo predica a uno. Hay quien se siente bien, dice, es que a mí se me acomoda mejor el uno a uno, qué bueno, pero la Biblia nos manda siempre estar preparados a presentar defensa ante uno y ante 10 y ante 100. Predicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, ¿ok? Tenemos valor para hablarle a uno y a 1000, ¿no? ¿Okay? Yo sé que a uno se le dificulta más una cosa que la otra, pero eso no es pretexto. Si tú me irás a predicar acá, hermano, yo te platico lo que hice en la semana, porque en realidad a mí se me dificulta mucho, a lo mejor a muchos, a mí se me dificulta mucho romper el hielo, ¿sí? Con la persona, se me súper dificulta, ¿sí? Sin embargo, ahorita vamos a avanzar a eso, hermano. Y yo creo que todos ya padecemos cosas así, pero el uno a uno es más efectivo que cuando hablas a muchos. Yo no sé si te ha pasado, el uno a uno es más efectivo. Y sin embargo a mí me resulta difícil el inicio, ¿verdad? Ya después no me callan, pero el inicio, pero sin embargo hoy lo practiqué como de 3 formas distintas, ¿sí? En uno me subí a un taxi y tenía una santa muerte, haz de cuenta que así dije, no, de aquí soy, ¿verdad? Y ya le pregunté, oye, ¿a esa le rezas? Y él me dijo, no, es de mi patrón. Ya, ¿tú a quién le rezas? No, yo le rezo a tal, y ya le compartí el evangelio. A otro me sirvió un folleto. Le di a él fui más directo. Le di un folleto y le dije, ¿te han hablado de Jesús? Dijo, pues en algo. Y bueno, pues yo le hablé de Jesucristo, muy directo. Y el tercero, él se abrió solo. Yo me subí al taxi y yo llevaba un libro que estaba leyendo. Y él leyó el título, de hecho el libro era de evangelización, y dijo, ¿evangelización de qué es? Pues de evangelización, viejo. Le digo, ¿no lees? Y él dice, sí, pero yo leo otras cosas del cristianismo, cómo entró, y el cristianismo es malo, porque cuando entró acá a América, entró matando, y mataron, y asesinaron, y esto, y he leído también de los musulmanes, y he leído, le digo, no, pues has leído mucho, ¿va? Pero independientemente de todo eso, y de cualquier tema, lo tenemos que llevar al evangelio, tenemos que ser hábiles para llevarlo al evangelio. Es un poco lo que hizo Felipe, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Mándalo. De hecho, hermano, es un tema que tocó de uno o a mí. De hecho, me ha tocado ver, incluyéndome a mí, porque a mí me pasó que si ando entre 2, 4, 6, soy muy valiente. Pero vete tú solo, vete en el camión tú solo, vete a hacer una misión tú solo, no lo haces. Yo le digo esto porque me ha pasado a mí, y bueno, recién cuando yo me congregué aquí y conocí a varios hermanos y me congregué con ellos, la conciencia me acusaba, oye, se ve que eres muy valiente cuando estás con ellos, pero ahora tú solo. Entendiendo que, te digo, que cada quien tenemos nuestro pie del cual cojeamos, pero precisamente el pie del cual cojeamos yo creo que es el reto que Dios nos pone. Lo que me empuja es Dios, ¿verdad? De que pero no voy a dejar pasar la oportunidad. Me batearán al final o lo que tú quieras, pero tienes que dejar ese miedo. Pero otra vez, entendiendo que todos tenemos nuestro pie de cual cojeamos, bueno, ese tómalo hoy como tu reto. Es decir, bueno, yo soy hábil en el uno a uno, ahora tengo que predicarle a un público más grande. Si es lo contrario, ahora ponte ese retito para ti, ahora predícale el uno a uno. Pero ahora la que dice mi hermano, ahora es la pregunta es como volteada. ¿Debo predicar acompañado o puedo andar solo? Y la respuesta es la misma que ahorita. Tengo que ser capaz para las dos cosas. Para predicar acompañado, el Señor los mandaba de 2 en 2, es lo que se ve en la Biblia. Pero también se ve que el Señor, otra vez, cuando le habló a la samaritana, pues estaba solo. Felipe, cuando le habla al eunuco, estaba solo, ¿ok? Dice en Marcos 9:38. Eso para quitarnos, ahorita lo que decíamos, de un lado ni del otro. Debo predicar a uno o a muchos, a todos.
debo predicar solo o acompañado, de las dos formas, ¿ok? No hay ninguna forma para detener esto. Marcos 9:38 es el que te daba hace rato, de que no podemos detener ni prohibir el predicar la palabra por ninguna forma. En Marcos 9:38 Juan le decía: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es decir, no es de nuestro equipo, no anda junto, ¿no? Pero el Señor dijo: no se lo prohibáis. Ninguno que haga milagro en mi nombre, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ok? Podemos andar en una acompañados, pero también podemos andar solos. Las dos cosas cumplen el mandamiento. ¿Ok? Como predicar a muchos y predicar a uno. Las dos cosas cumplen el mandamiento. ¿Ok? Yo creo esto nos lleva enseguidita a, bueno, entonces, ¿debo de tener una misión establecida o puedo predicar el día que yo quiera? ¿Tú qué dices, hermano? Acuérdate que te quiero participativo, hermano. Acuérdate que quiero que nos bendigamos los unos a los otros. No sé si así se diga, pero se ve medio raro. ¿Okay? Ya vimos que le podemos predicar a uno y a 1000. Y ya vimos que también puedo predicar solo o acompañado. Entonces la pregunta es: ¿debo tener una misión establecida o puedo predicar el día que yo quiera? ¿O debo de predicar todos los días en el mismo lugar a la misma hora? ¿Tú qué dices? Yo creo otra vez que es lo mismo, que son las dos cosas, ¿no? Depende de tu tiempo, depende de tus obligaciones, depende de tu trabajo, depende de tu familia, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un día fijo. Si alguien hoy, imagínate otra vez un hermano que no tiene ninguna misión, ¿sí? Pero hoy amaneció con ganas de predicar, ¿sí? Acuérdate que este tema es más para nosotros como iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Puede hacer dos cosas, ¿no? Agarrar el folletito y decir: ¿dónde andan hoy los hermanos? Hoy toca a las 9 en las celdas de Apodaca. Él va y acompaña a la misión. O puede decir: ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de predicar, voy a ir a predicar afuera de Cinépolis. Hermano, claro que puede hacerlo, ¿verdad? ¿O en qué lado está prohibido? Oye, pero entonces tiene que ir todos los domingos ya a Cinépolis porque ya fue una vez y hacer una misión. No necesariamente. No. Y si el otro domingo amanece y dice: hoy voy a ir al mercadito, voy por la barbacoa y me llevo unos folletos, amor, me voy a tardar un poquito porque voy a predicar ahí en el mercadito, ¿sí? No sé si me está explicando, hermano. Estamos hablando de un riesgo como iglesia en volvernos muy cuadrados. Y yo no quiero que seamos muy cuadrados. Es decir, un hermano que hoy amanece con ganas de predicar, no tenemos por qué, hermano, aquí está, ¿ok? Y te quiero ver aquí en una de estas. Oh, hermano, si alguien quiere predicar, imagínate que alguien pasó por el estadio de Tigres y quiere ir a predicarle a los que salen del estadio. Pues tiene libertad. Lo primero que nos da el Espíritu es libertad. Libertad para servir a Dios, ¿verdad? Y tenemos que hacer caso al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si Él me mueve a hacer algo, tengo que hacerlo. Eso depende de tu tiempo, de tus obligaciones, de tu familia. ¿Okay? Hay quien lo hace solo, imagínate que no anda en ninguna misión, pero hoy se levantó con ganas. ¿Sabes? Yo voy a ir a un mercado a Ciénega de Flores, solo, o invita a unos hermanos. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Pues desde luego que puede hacerlo. Digamos que sonsaca a sus hermanos, ¿no? Para predicar. ¿Qué le diríamos a esos hermanos? Hágalo, sígalo haciendo. Es que lo hice hoy porque me cancelaron el trabajo a donde iba y por eso tuve tiempo. Qué bueno, cada que le cancelen el trabajo, haga
lo mismo y vuélvalo a hacer. No en el mismo lugar si usted no quiere, pero a donde sea. Lo que se trata es de predicar el evangelio. De una y de mil formas, a uno y a mil, acompañado o con mil. Lo que se trata es de predicar el evangelio. ¿Sí? Ahora piensa otra vez en ese varón, piensa otra vez en ese hermano que hoy amaneció con ganas de predicar. Nunca tiene tiempo para las misiones, o incluso es apático para las misiones, pero hoy amaneció con ganas de predicar. Y dijo, y yo voy a ir a Ciénega de Flores a predicar. Debería de dar aviso al pastor, debería de avisar a los hermanos de la iglesia. ¿Tú qué dices? No te quiero tan apagado, quiero escucharte. Después de esto yo espero, hermano, que no tengamos estas confusiones en esto, que no nos volvamos cuadrados. Yo estoy peleadísimo contra eso.